el sureste de la península ibérica se fundó una ciudad que perduraría cerca de un milenio y que se convertiría tras su abandono en uno de los conjuntos arqueológicos más importantes de Europa, los Millares. Las condiciones climáticas de la zona hace 5.000 años eran muy diferentes a las de ahora. Durante la Edad del Cobre, el mar se introducía por el estuario del río Andarax hasta quedar a unos 10 kilómetros de los Millares. Alrededor del 2200 a.C. se producirá el abandono de los Millares, tras una serie de sucesos catastróficos, conflictos y desastres naturales, reflejados en los incendios generalizados de los fortines y en el fuerte deterioro de las fortificaciones. No solo eso, sino que hoy vamos a tener unos días de excepción nacionales, como pueden ser como San Domingo, a quien ya conocéis todos, arqueólogo, el director de los museos de Vera, y Manolo Pérez Sora, profesor y aborigen de aquí de Santa Fe, que conoce los Millares como si lo hubiera hecho él. Aquí hemos reproducido en esta maqueta el espacio donde se ubica el yacimiento de los Millares. Y básicamente hay como tres elementos, lo que conocemos como, para que os hagáis una idea, estamos hablando de unas 19 hectáreas de terreno, en las que hay tres elementos diferenciados. Uno es los fortines. Los fortines son una serie de torres, a veces son una torre simple como ese, el 1-2, pero a veces son complejísimos como ese que tenéis allí, el 1, que es un verdadero castillo. Tenemos 13 fortines que defienden esta meseta, que ya de por sí tiene una defensa natural, que es este corte que tiene el río y la Rambla, tiene aquí casi 50 metros de corte, con lo cual por aquí es inaccesible, y la línea de murallas por el sitio que más cerca. La segunda cosa que destaca pues, es la necrópolis, que es todo esto. Son hasta 100 tumbas, de las cuales 80 están excavadas, y la tercera zona sería lo que es propiamente la ciudad, que además tiene hasta 4 líneas de muralla. Aquí en la maqueta esta tenéis representado un poco cómo sería idealizado pues, el poblado en la época de máxima. La mayor parte de los elementos que nos han permitido conocer esta cultura aparecen en las tumbas. Los tipos de enterramiento son colectivos, la gente se entierra con su ajuar, de manera que, además, como son tumbas que han estado utilizándose en un periodo muy amplio, pues podemos ver incluso las modas, ¿no? Los diferentes estilos de vida de la época más antigua a la época más moderna. Sobre la base del suelo se levanta un pequeño muro, menos de 1 metro, y a partir de ahí se va haciendo un cerramiento, colocando piedras planas que van cada vez ganando espacio hasta que llega un momento que se hace una cúpula y se cierra. Para evitar que esto se caiga, pues se coloca un poste y para darle a esto consistencia se reviste de tierra. ¿Cómo se accede a esa tumba? Pues a través de una galería. A veces son más largas, otras veces menos, a veces tienen unos nichos laterales donde se han encontrado cadáveres de niños infantiles, y con unas piedras de pizarra que hacen como de vigas para que esto no se venga abajo, y también pues como puertas que acceden a la cama. Y todo esto se sella, no se tapa. Cada vez que hay un enterramiento, se abre la losa, el último cadáver que está en el centro se retira hacia los laterales con sopa, se coloca el nuevo difunto, se hace el ritual ese que decíamos con las vasijas, se le ponen aquí vasijas con comida, con agua y tal, y aquí fuera se hace una ceremonia
y en algunos casos se ponen unos vetilos, que son una especie de cilindros de piedra que indican pues, que hay un cadáver, ¿no? Es como la placa que nosotros ponemos ahora del difunto, pues algo parecido. Pensar que se han ocupado durante casi algunas de 800 a 1000 años, entonces aquí aparecen desde cadáveres los más antiguos, con sus 4 cosillas de ajuar, hasta la última generación. Como han visto en el vídeo, pues fue descubierto por Siret, por su capataz Pedro Flores, originario de Antas. Estuvo trabajando, que es cierto, ahí está la partida de nacimiento. O sea, almeriense al final. Lo digo porque he oído ahora, aquí con los legados hay que aclararlo. Bien, y a lo largo de los años, pues sí, hubo en los años 50 también intervenciones, pero el gran interés por investigar el yacimiento se produjo ya en los años 70. Yo participé a partir del 74, donde prácticamente esto era un erial, no había nada, las tumbas excavadas fósiles estaban abandonadas, semi-derruidas. Se planteó el musealizar el yacimiento. Después de muchos años de conversaciones, de intentos, acuerdos, desacuerdos, olvidos y demás, pues se llegó, una primera intervención a vallar todo el yacimiento, de valla. Estuvo abandonado durante bastante tiempo. Una vez vallado, los furtivos entraban, rompían las vallas y con los detectores de metal iban buscando pues, el tesorillo de los moros. Se intentó hacer un centro de intervención, se eligieron varios lugares y por fin se rehabilitó el cortijo y este es el centro que se ha creado, que es muy completo, para dentro de su pequeñez, pero tiene una gran información. Venga. Adiós. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, para situarlos un poco, comentarles que todo lo que hemos atravesado hasta el momento forma parte de la necrópolis del cementerio y todos esos pequeños montículos de tierra que veíamos a lo largo del camino, incluso aquí tenemos uno bastante cerca, todos esos serían los enterramientos. A partir de aquí comienza el poblado y en concreto nos encontramos frente a la primera línea de muralla. Planta que hoy en día sería muy difícil encontrarla en esta zona porque necesita mucha humedad. Pero en aquella época, hace 5000 años, el paisaje era muy diferente a la actual. Ágil a los golpes y por otra la hace mucho más resistente a la exposición al fuego, a las altas temperaturas.
una vez que tenían una mezcla homogénea, pero también se han encontrado, se utilizaban cestos como moldes porque se han encontrado los pequeños dibujos que deja el trenzado del esparto. A continuación dejaban secar la pieza al aire libre y para cocerla usaban hornos muy sencillos que simplemente eran huecos excavados en el suelo donde colocaban las piezas y las cubrían con tierra y con vegetales. Murallas, ¿no? Unos muros muy repletos de piedras en su interior y en el exterior. Ahí hay un error en esa reconstrucción que vi. Porque la técnica constructiva, lo mismo de las murallas que de los muros de las cabañas, que eran más estrechitos, los muros de las cabañas podían tener entre 40 y 30, 50 centímetros de grosor, construían primero un paramento exterior de piedra, otro paramento interior también de piedra gruesa, y conforme a determinada altura hacían un relleno de cascajo, es como el hormigón. Anciano en sí, pero sí que te pueden aportar cantidad de información. Fijaros que el sitio más transitado del poblado era la puerta. Es decir, durante 1000 años por aquí entró y salió todo Quisqui de aquí, la gente que estaba aquí en la ciudad, que iba al campo, los que venían con los animales, los comerciantes, lo tal. Entonces, en esas cajas puede haber, mezclado con la tierra, partículas minúsculas de información, pues a lo mejor desde una semilla que se haya caído ahí y que esté fosilizada de algún producto que bueno, pues, había lenta. Y esto está muy poco estudiado, valorado, ¿no? Durante las visitas, pero que está interesante. Ya lógicamente pues han protegido lo que es el relleno de la Rambla, porque también a lo largo del tiempo, pues aquí la acumulación de estratos de las avenidas y del uso antrópico que ha tenido este paso a lo largo de esos miles de años, pues también se ha protegido la estratigrafía para que en un futuro, cuando haya medios científicos más completos, pues se puedan analizar los rellenos de esa. La población y también para regar pequeños campos de cultivo que había dispersos por todo el poblado, la posible altura que tuvo en su momento. Esta muralla presenta un grosor mayor que la anterior porque, si se fijan, está construida en una zona de mayor pendiente, entonces en algunos lugares se tuvo que reforzar con muros para evitar posibles derrumbamientos y por eso llegó a alcanzar en algunos puntos hasta 10 metros de espesor. De la misma forma que la primera línea de muralla tendría una puerta de entrada que estaría colocada en esa zona del centro, donde forma como una especie de pasillo alargado. Son circulares, las cabañas son circulares, los correnes son circulares, los fortines son circulares y solamente hay dos edificios que tienen una forma diferente, rectangular y mucho más amplia, que son este, que es el taller metalúrgico, y luego el otro al que ha hecho referencia María Francisca, que está muy poco excavado en el cuarto recinto, la Ciudadela, que posiblemente era un almacén o algún lugar de reunión colectiva, o incluso puede que como ha comentado, pues la residencia de alguna personalidad importante. Es muy importante lo que ha dicho del tema del inicio de la metalurgia, porque el cambio importante, es decir, lo que supone la cultura argárica con respecto a los hormillares, el cambio fundamental y que posiblemente explica el que ya ahí sí que hay una jerarquía, es el que hay gente especializada en cosas. Hay agricultores, hay militares y hay técnicos, que son los metalúrgicos, ¿no? Y además allí
ya dan un paso más y el cobre, la metalurgia no es del cobre, sino que es del bronce, ya un metal que permite cubrir las deficiencias que tenía el cobre, de que era un material metalúrgico pero frágil, ¿no? Entonces es importante porque, fijaros, la mayor parte de las actividades de tipo industrial, por decirlo así, la fabricación de siles, la fabricación de cerámica también, que hay sitios en los que se han encontrado muchos restos de amasijo, de trajinar gente, de no hacerse cada uno su cacharro, sino trabajar para la colectividad, incluso la fabricación de herramientas y de armas de siles, sobre todo en los fortines, está en Cabañas o están en Torreones. Y esta actividad es la única que está fuera en unas dependencias independientes, es decir, que ya intuían que esto era casi la piedra filosofal, esto era lo importante. Aquí hay una gente que seguramente pues serían, no sé, las personas de los linajes más importantes. Esto estaría seguramente protegido para que el conocimiento que ellos tenían de la metalurgia no saliera de aquí, un poco de estas paredes. Y aquí ya empieza a fraguarse lo que es una división de categorías. Es decir, ellos tienen un saber, un conocimiento que no tienen el resto del poblado. Todavía esto es muy incipiente, está empezando, esto ya corresponde a la última época de ocupación de los millares. Los habitantes de este poblado era la agricultura. Ellos sobre todo cultivaban trigo, cebada y legumbres, como por ejemplo los garbanzos y las lentejas. En cuanto a su alimentación era bastante variada, consumían no solamente la carne de aquellos animales que ellos domesticaban o que podían cazar, también recolectaban frutos, y como el río Andara era navegable y la línea de costa estaba mucho más cerca, más hacia el interior, en su dieta también estaban incluidos los peces tanto de agua dulce como de agua salada. Estaba situada en torno a los 30-35 años, es decir, morían muy jóvenes. Este señor es el que eleva al YouTube todo lo que... A ver si nos vemos mañana. El director de cine de... A Steven Spielberg. Tampoco hace falta para llamar a Ismael. ¿Cómo? Venga aquí y digo, hola, ¿qué tal? Hola, hola. Hola.